Hablemos del síndrome del faraón. Seguramente todos estamos relacionados con la historia de Moisés, el libertador del pueblo de Israel que con ayuda de Dios pudo lograr grandes hazañas como las plagas de Egipto y abrir el Mar Rojo. Pero hoy me quiero enfocar en un personaje poco explorado de esta historia, y esa es el faraón de Egipto. El personaje de Ramsés II, que es el hijo primogénito del faraón, y que si leemos la Biblia y el cómo fue construido también en la película animada El Príncipe de Egipto, nos podemos dar una idea de cómo es el personaje o cómo fue construido el personaje de Ramsés. Fue alguien que tenía la presión de ser el próximo faraón de Egipto y que no se podía permitir en ningún momento mostrar debilidad, además de que no podía ser el eslabón débil de la cadena que representa la historia de toda su ascendencia. Cuando Moisés regresó a exigir la libertad del pueblo de Israel, podemos notar algo peculiar. Cuando Moisés regresó a pedir la liberación de su pueblo, podemos mostrar que este se mostraba un tanto indiferente con las exigencias de Moisés. Además de que podemos notar que para él el pueblo de Israel tenía un valor casi nulo. Y lo realmente asombroso de este personaje es que conforme se le va exigiendo liberar a su pueblo y este se va negando a su liberación, aun y cuando le muestran las consecuencias de su soberbia y orgullo, él sigue aferrándose a su idea de no ser débil ante su cultura, así dañando a su propio pueblo y a su propia familia, pues sigue negándose a ceder con tal de no traicionar las tradiciones con las que fue criado. No fue hasta que lo perdió todo, inclusive a su propio hijo, que pudo recapacitar sobre sus acciones y su obstinación y así decidir dejar ir al pueblo. Este personaje me recuerda a personas en la actualidad que se niegan a adaptarse al cambio y que al seguir firmes en su obstinación no es hasta que lo pierden todo o dañan a los más cercanos que al fin deciden ceder al cambio. O inclusive hay casos que ni siquiera se deciden a cambiar por las demás personas. Ejemplo de ello es que muchos padres se niegan a cambiar su estilo de crianza o dejar de seguir su soberbia y orgullo creyendo que tienen las decisiones correctas y lo saben todo, así llevándose de encuentro a sus cercanos y más a sus hijos. E inclusive cuando se les muestra el daño que están causando a estas personas, ellos siguen aferrados en que están haciendo lo correcto. Como creyentes siempre debemos de estar dispuestos a aceptar el cambio porque hay mucho de nuestro comportamiento que hace falta podar y adaptar a la imagen de Dios. Y que reconocer que aún tenemos mucho por mejorar es parte de la humildad que Dios nos mostró una vez cuando vino a esta tierra. Pues aún y cuando lo sabía todo, era el dueño de todo, Él decidió mostrarse humilde y sencillo, adaptándose a los seres humanos. Y esto es porque Él nos amó. Dice en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En una relación muchas veces nosotros nos adaptamos a la otra persona y creemos que en una relación con Dios nosotros debemos adaptarnos más a Él. Y aquí podemos ver que Dios se adaptó a nosotros con tal de hacernos ver que podemos caminar a su lado. Por eso no nos neguemos al cambio, estemos dispuestos a cambiar y a ser más como Jesús.